tremendo que para estar en la presencia del Señor no tenemos que hacer ninguna caminata extra, cargar con nada sobre nuestros brazos, sino ir solamente al trono de la gracia. Tremendo, ¿no? Qué lindo que es el Señor. Qué lindo es el Señor. ¿Es lindo el Señor? Bueno es el Señor. ¿Sabe que nosotros tenemos que aprender a alabar? Porque estamos acostumbrados a hablar otro idioma que no sea el de la gratitud, que no es el de la alabanza. Y muchas veces eso nos sale con fluidez, pero cuando tenemos que ser agradecidos, y tenemos que ser agradecidos siempre al Señor. Y tú dices, con lo que me está pasando, mira, con lo que te está pasando, mira, sé agradecido. ¿Sí? Muy bien. Hoy quiero hablar que hemos sido nacidos para la santidad. Nacimos para la santidad. ¿Lo sabías? ¿Lo sabías? Nacimos para la santidad. Qué tremendo que es pensar en esto. Una palabra, santo, santidad. Una palabra que por ahí quizás nos asusta, ¿no? Quizás por un lado es como que nos da mucho respeto y por el otro lado quizás nos da hasta un poco de miedo de pensar en la santidad. Y nos lleva también a conceptos que tenemos de que para ser santo no hay que estar con vida, porque hemos sido enseñados a veces de que los santos están en algún lugar. Entonces, aquello que es santo es aquello que ya no tiene vida y que en otro tiempo a lo mejor era bueno. Conceptos que tenemos, ¿no es cierto? O lo identificamos como algo que es inalcanzable. Imposible que yo llegue a ser santo. Imposible que pueda llegar a esa dimensión. O a lo mejor esa palabra santo, enseguida oímos, eso no es para ti. O si no, ¿qué te haces el santo ahora? Aquellos que nos han conocido anteriormente y nos dicen, y es como que nos dejan, los que conocieron nuestra vida antes de conocer al Señor, ¿qué te haces el santo? Y son palabras como que te golpean y que te hacen sentir que la santidad es para otros y no es para nosotros. Pero nosotros nacimos para la santidad. Nosotros nacimos para ser santos y necesitamos enterarnos de la verdad, como en todo, para que podamos disfrutar de lo que Dios preparó para nuestras vidas. ¿Eres santo? Vamos camino y estamos en esa plenitud. Y nosotros necesitamos aferrarnos a esa santidad, el cual el Señor pagó un precio para que nosotros podamos vivirla. Y la palabra que es vida, esta palabra que es gloriosa, esta palabra, me enseña que cuando yo levanto mis manos, dice que levanto manos santas para adorar. Nosotros levantamos nuestras manos santas. Así dice la palabra. No está hablando de algo que será cuando me muera, sino que levanto mis manos santas y que esto tiene una relación total con una vida entregada al Señor, con una coherencia en lo que yo vivo como consecuencia. Y sabe que la Biblia está llena de textos donde habla que nuestras manos, que nuestras vidas son santos. Por ejemplo, 1 Timoteo 2:8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. ¿Dónde? Cuando nos reunimos en el salón de la iglesia, en todo lugar, levantando ¿qué? Manos santas, sin ira y sin contienda. ¡Bah! ¡Qué bueno! Y también hay otros textos en la palabra donde dice el apóstol Pablo en tantos lugares. Allí en Corintios, fíjate lo que dice. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y tú lees
en cada parte donde dice, ministrando a los santos de Jerusalén, los santos, habla. Nosotros somos los santos. Allí dice, en cualquier lugar que se reúnen en el nombre del Señor, son santos. Es decir, que somos santos. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? Sino como aquel que os llamó es santo. Nos llamó aquel que es santo. ¿Qué dice? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No solamente aquí, en toda vuestra, porque por ahí necesitamos leer 2 veces para entender que dice en toda vuestra manera de vivir. O sea que tenemos que ser santos en todo. No, por ahí hay algunas partes en que la tenemos que dejar un poco ahí, esta para acá, esta para allí, esta acá soy santo, aquí no soy tan santo, aquí me porto más o menos, pero dice que en toda vuestra manera, es que el apóstol Pedro era muy especial, ¿no? O sea que nacimos para la santidad. Cuando nacemos en Cristo, nacemos para ser llamados santos. Y Hebreos dice algo que es más fuerte todavía. Dice, busquen la paz con todos. O sea que si estás peleado con alguien, aunque no haya Santa Cena, hoy puedes arreglar las cosas. Busquen la paz con todos y, ¿qué dice? La santidad, sin la cual, uy, ahí se puso más duro ya, ¿no? Sin la cual nadie verá, o sea, que nuestro carné para entrar es ¿cuál? La santidad. No es el DNI español. Lucha por la santidad, no por el DNI español. Ese es lo que te da la entrada al reino de los cielos. Dice, sin la cual nadie verá. Yo quiero ver al Señor. ¿Quieres ver al Señor? Yo quiero ver al Señor. Es mi anhelo cada día. Y mientras más me pongo más vieja, todavía más. Señor, quiero verte. Y la única forma, dice, que es en la santidad. ¿Sabe que la santidad es uno de los atributos de Dios más difíciles de explicar? Es uno de los atributos en lo que quizás nos cuesta. Porque la santidad, por un lado, nos muestra todo lo que nosotros somos de pecadores. Su santidad es como que nos ilumina y muestra nuestra condición de pecador. Y por el otro lado, nos inunda de un respeto profundo de la presencia de Dios como Dios nuestro Padre bueno. Por un lado, ¿entienden? Por un lado, la santidad de Dios es esa luz que ilumina y nos muestra nuestra condición. Entonces, por un lado es esto, pero por el otro lado hay un respeto por la presencia de Dios, por la presencia tan poderosa de Dios. De que cuando nosotros le pedimos a Jesús que venga a nuestro corazón, todos creo que hicimos esa oración de pedirle al Señor Jesucristo que venga a nuestro corazón. En ese momento, el Espíritu Santo entra en nuestras vidas. En ese momento, sí, en ese momento. Y pareciera que, aunque no parezca que pasó nada especial, pero dice en Lucas 15 que hay fiesta en los cielos. El día en que tú llegaste al Señor, hubo fiesta en los cielos. Así dice la palabra. Porque Dios en el mundo espiritual preparó una fiesta en la cual tú eres el bienvenido al reino de los cielos, por la obra que Cristo hizo en la cruz. Y allí vino el Espíritu Santo sobre nosotros y trajo de lo suyo y lo puso en nosotros. Es tremendo. Pareciera como que nuestra mente aún le cuesta entender esta verdad. Que en el momento, aunque no hubo tambores que yo sentí, pero en el mundo espiritual y en los cielos, una fiesta de bienvenida fue porque hemos conocido al Señor. Y allí comienza el Espíritu Santo a trabajar en nuestra vida y comienza una obra de santidad, de santificación. ¿Sabías eso?
que cuando el Espíritu Santo llegó a tu vida, el día que tú dijiste, Señor Jesucristo, quiero aceptarte como Salvador de mi vida, allí vino sobre ti y comienza una obra de santidad, de santificación. Esto es tremendo, que nos cuesta pensar, porque muchas veces para pasar de una categoría a otra necesitamos algo físico, un diploma que nos diga, has aprobado y ahora estás en este otro lugar. Pero no recibimos quizás un diploma, no recibimos algo físico, pero sucedió algo dentro nuestro, que es con lo que sucede que Jesús le explicó cuando Nicodemo allí en el Evangelio de Juan se acercó al Señor Jesús y le dijo, este era un hombre que conocía las Escrituras, y le dijo, ¿cómo puedo hacer para nacer de nuevo? Y el Señor le dijo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y a esto se estaba refiriendo, al Espíritu Santo que trae en nosotros este cambio para hacer en ese momento un proceso que comienza con nuestra santidad. Amén. Allí es la primera dosis que tenemos de santidad. Y nos pasa que de repente de haberse conocido al Señor, de un momento a otro, vemos cosas que antes nos parecían bien o normal y ahora ya no las veo como la había visto anteriormente. Y algo sublime, algo glorioso comienza a pasar dentro nuestro y tenemos una paz que sobrepasa o que no la entendemos, o tenemos emociones en donde nos da ganas hasta de llorar, que no sabemos ni siquiera explicarlas. ¿Te pasó? ¿Te pasó? Si no te pasó, necesitas que te pase. Si no te pasó esto, necesitas que te pase. Y esto es lo gran glorioso. Ahora, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto que he recibido? Ese Espíritu Santo que vino a mi vida y me comienza a mostrar ciertas cosas que son diferentes. ¿Sabe que todos nosotros tenemos un testimonio glorioso de lo que sucedió? ¿Tienes un testimonio de lo que sucedió en tu vida? Si no lo tienes, lo necesitas tener. Tu testimonio bendice a otros. Isaías 6, busca en tu Biblia. Isaías tuvo una visión de la santidad de Dios tremenda y él pensó que se moría. ¿Y sabes por qué? Porque nadie puede permanecer de pie ante la santidad de Dios. Ante la santidad de Dios, nadie puede permanecer parado. Solamente a través de la obra de Cristo en nuestras vidas. Y allí el mismo, el apóstol Juan, en Apocalipsis 1, cuando él tiene una visión de la presencia del Señor Jesucristo glorificado, como va a venir a buscar su iglesia. Dice que cuando él vio a este Señor, dice que cayó como muerto. Cuando se dio vuelta para escuchar la voz del que le hablaba, que era el Señor glorificado, él cayó como muerto. Y dice que el Señor puso su mano sobre su hombro y le dijo, no temas. Solamente podemos permanecer porque el Señor Jesucristo hizo una obra gloriosa. Y así, ¿no es cierto? De esta manera, Isaías describe algo así. Allí dice, yo te voy a pasar porque voy a leer en la NTV si quieres. Dice, en el año en que murió el rey Usías. Y aquí comienza el capítulo con un dato que es importantísimo. Dice, en el año que murió el rey Usías. El rey Usías había sido un rey en Israel impactante. Sus 52 años fue rey de Israel. Y durante estos años fue un reinado próspero, un reinado donde él pudo combatir contra sus enemigos y ganar las batallas, y donde la verdad que Dios lo había bendecido en todo su reinado y había aumentado sus riquezas y el esplendor del reinado. Y yo quiero que cuando nosotros pensamos en un reino como
alguien que está en 52 años en el trono ganando batallas. Allí el oro, la plata, las piedras preciosas eran cosas naturales. Nosotros decimos, me voy a comprar un anillo de oro y estamos pensando en cuánto cuesta y en cuánto valor. Pero allí el oro, la plata, las piedras preciosas, la púrpura era normal en los reinos. Y allí está este rey que llegó a tal prosperidad en su reino que se enorgulleció demasiado y usurpó el lugar que le correspondía a los sacerdotes. Y esto le trajo como consecuencia este pecado, que se llenó de lepra y murió en una forma trágica. Y sabe que Usías usurpó, no entendió lo que era realmente el sacerdocio y la santidad de Dios. Y en este momento, en este momento de confusión, en este momento de desorden del pueblo, era un caos después de 52 años donde había una tranquilidad en Israel, donde el reino era prosperada, de repente se produce un desequilibrio tan grande. Y aquí es donde comienza este capítulo. Dice, en el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Cada 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían unos a otros, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno del humo. En el 5, entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar y con las tenazas con lo que tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios, ahora tu culpa ha sido quitado y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré? Y como mensajero a este pueblo, ¿quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Qué tremendo que es este pasaje. ¿Sabe que hay uno de los pocos pasajes de la Biblia que muestran tan gloriosamente la santidad de Dios? Y aquí lo vemos, ¿no es cierto?, a Isaías, que en medio de un pueblo donde el pueblo estaba sumamente confuso, la situación era difícil, había caído sobre ellos esta desesperanza, este conflicto que de repente su rey moría. Y este joven, porque acá Isaías era joven, corre al templo. ¿Dónde corres cuando las situaciones son difíciles? ¿Dónde corres cuando parece que todo está confuso? Donde hay tantas situaciones que de repente han aparecido en tu vida y no sabes cuál es el rumbo que tienes que tomar. Llamas por teléfono a algún contacto que te ayude. Isaías corrió a la presencia de Dios. Este joven que conocía quizás de Dios, quizás conocía de las leyes, pero necesitaba ir a la presencia de Dios para este momento en el cual estaba viviendo. Y dice la palabra que él en ese lugar entra al templo y tiene una visión del trono de Dios tan gloriosa y tan sublime que cambia totalmente su perspectiva para siempre. Nunca más es el mismo. Isaías es alguien que entra de una manera al templo y luego de la visión es transformado por el poder de la santidad del Señor. Dice que
cuando él describe el trono de Dios, lo describe de esta manera: vi al Señor sentado en su majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Fíjate lo imponente que era la presencia del Señor, que lo que él veía era que el trono de Dios ocupaba todo el templo, el borde de sus faldas ocupaban. Era como cuando tú dices: Dios lo llena en todo. Siento a Dios dentro mío, no sé ni siquiera describir lo que siento, pero siento que Dios está conmigo. Siento que Dios está ministrando mi vida. No sé ni cómo explicarlo. Cuando Él entra y tiene esa visión de Dios, en donde dice que las faldas cubrían, imagínate que lo que Él vio fue el borde, dice, y el borde de su manto llenaba el templo. El templo estaba lleno de la gloria de Dios, de la santidad de Dios, de tal manera que fue tan tremendo para él, que él dijo: Dios lo llena todo, ocupa todo. Y dice que de repente ángeles, serafines, a su alrededor decían: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Fíjate qué interesante que él no dice amor, amor, amor. No dice justo, justo, justo. No dice poderoso, poderoso, poderoso. Que dice santo, santo, santo es nuestro Dios. Y muchas veces nosotros hoy, cuando queremos resaltar algo, la ponemos en letras diferentes, en negrita, le ponemos un color que resalte. Esto es lo que querían los serafines, marcar la santidad de Dios, que era lo que ocupaba todo, y gritaban. Dice que los serafines se caracterizaban por ser seres de luz ardiente y fuego puro, dedicados exclusivamente a adorar y alabar a Dios. Y me impacta pensar que dice que sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Imagínate la presencia de Dios. Era de tal manera que cuando él entró y tuvo esa visión de la presencia y de la santidad de Dios, él vio que todo estaba lleno de la presencia de Dios. No solamente no vio su rostro, no habla de su rostro, habla que el borde de su manto cubría todo y que la voz de los serafines gritando santo, 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 movía los cimientos del templo. El templo se movía por la presencia de la santidad de Dios. Qué tremendo que es, ¿no? Y esta escena tan impactante de la santidad provoca en Isaías algo que provoca en cada uno de nosotros cuando nos acercamos a Dios. Cuando conocemos a Dios en lo profundo, allí provoca en Isaías algo que es indescriptible. Dice: imposible quedar de pie ante su pureza y su santidad. Imposible. Isaías pensó que él se moría porque la santidad de Dios nos muestra nuestra condición. La santidad de Dios nos muestra nuestra condición. Mientras más cerca estamos del Señor, más entendemos lo que somos y cómo estamos. Por eso que cuando hay orgullo en nuestro corazón, no estamos cerca de su santidad. Porque cuando nosotros nos acercamos, cuando Isaías tuvo esa visión, él dijo: me muero, aquí me muero, porque puedo contemplar la santidad de Dios. Y allí no hay excusas ya. No tenemos más excusas, no tenemos más para decir nada. No podemos excusarnos, y así será cuando lo veamos al Señor cara a cara. No habrá excusas, no habrá nada que decir, porque nuestras palabras estarán de más. Cuando Isaías creía que iba a morir por su condición, porque le correspondía, porque era lo que correspondía para él, dice que sucedió algo tremendo. Entonces uno de los serafines
voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Entonces, ¿la santidad de Dios no nos destruye? ¿La santidad de Dios te destruye? Porque realmente su santidad era tan tremenda que por eso Isaías pensó que él moría. Pero parece que algo sucedió en el cual cambió totalmente. Isaías dice, he visto al Rey, Jehová de los ejércitos, el Señor de los ejércitos celestiales, todopoderoso. Isaías estaba acostumbrado al lujo, a la pompa, a los brillantes de los reinos, de los tronos de los reyes. Pero a donde estaba él parado era algo diferente, era algo sublime, algo que producía en su interior demostrar la condición en la cual estaba. Tan tremendo, cuando pensó que iba a morir, su santidad lo transformó y lo perdonó. Y yo quiero que apuntes esto en tu libreta. Cuando él pensó que iba a morir, su santidad lo transformó y lo perdonó. Y es así, cuando mientras más cerca estamos del Señor, más transforma nuestra vida. Cuando él pensó que iba a ser destruido, porque su condición era de un pecador, él era un sacerdote, él estaba entre la gente que servía en el templo, él estaba haciendo lo que la ley le había dicho que hiciera. Quizás cada uno de nosotros podría haber dicho, yo estoy bien, estoy bien. ¿Por qué? Porque estoy en la iglesia, porque he cantado. Pero cuando la santidad de Dios se revela en nuestras vidas, es cuando nosotros nos damos cuenta cuál es el lugar. Sabe que no somos destruidos por la santidad de Dios, sino somos transformados. No eres destruido por la santidad de Dios, eres transformado. Y así sucede a medida que más cerca estamos de su presencia. Nuestros labios son limpiados para poder hablar de otra manera. Hablan lo de que un corazón limpio ahora habla. Porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla mi boca. Pero al limpiarse con esa brasa del altar que limpió sus labios, su corazón fue transformado. Su corazón fue cambiado. Y mientras más cerca estamos de la santidad de Dios, me ilumina y puedo ver lo que hay en mí. Yo quiero que esto quede para nuestras vidas. Que podamos entender que mientras más cerca estamos de la santidad de Dios, es cuando puedo ver lo oscuro que hay dentro mío. Y ya veo lo que debe limpiarse en mí y que no puedo actuar más con excusas para mis malos actos. Me doy cuenta de que me estoy quejando, me doy cuenta y me molesta que soy ingrato. Cuando estoy cerca de la santidad de Dios, comienzo a darme las cuentas de las cosas. No hace falta que me lo digan, porque su santidad me muestra lo que hay en mi interior. Y me molesta cuando me enojo por cosas que no valen. Me molesta y me enoja cuando murmuro, porque su santidad es la que me muestra esta verdad. Pero la santidad no es para matarme, la santidad es para transformar mi vida, para transformar tu vida. Pero si yo no me acerco a su santidad y está de lejos, entonces no puedo ser transformado. Cuando me acerco a su presencia, como lo hizo Isaías, es cuando yo ahora me doy cuenta la oscuridad que hay en mi vida.
pero no es para morir, es para ser transformados por el poder de Dios. Allí me doy cuenta que no tengo pasión por sus cosas, que me apasionan más las cosas de afuera, que me apasionan más las actividades de afuera. Así me doy cuenta que no tengo la compasión que tendría que tener como es la que el Señor tuvo con mi vida. Cuando yo me acerco a su presencia, me doy cuenta que a veces la compasión está lejos de mí. Y estoy primero yo que todo, antes que lo que el Señor quiere. Y me doy cuenta que a veces critico a los siervos de Dios, critico a la obra, a su obra, en vez de ser parte para ayudar y para bendecir. Cuando la santidad de Dios está lejos de mí, no veo lo oscuro que está dentro mío. Y hay dentro mío esos enojos, esa murmuración, esa crítica, aún por lo que no se hace, en vez de ser alguien que tiene pasión por las cosas de Dios. Necesito estar cerca de su santidad. Por eso el Espíritu Santo, que no es cualquier espíritu, es el Espíritu de santidad, el que viene en nuestras vidas y es el que produce la transformación en nuestro ser. Hablamos del Espíritu Santo, no hablamos de cualquier espíritu, sino el Espíritu Santo que viene sobre mi vida y comienza un proceso, me da una dosis. Apenas lo conozco, me da una pequeña dosis de transformación, de santidad, de santificación. Y a medida que lo vivo cada día, voy aumentando en este proceso de limpieza, de pureza, de santidad sobre mí. Isaías pudo contemplar esto glorioso, pero nosotros tenemos al Señor Jesús, que esa santidad, Él caminaba por las calles donde había todo tipo de cosas, y Él llevaba de un lado a otro la santidad. Él llegaba a un leproso que era considerado impuro. La lepra era considerada como un signo de pecado y no se podía tocar. Es cierto, había un montón de normas porque no había medicina higiénicas para evitar el contagio, pero la lepra en el Antiguo Testamento era un signo de pecado, de impureza. Y los leprosos tenían que gritar de lejos: inmundo, inmundo, para que nadie se acercara a ellos y los tocara. Pero el Señor Jesús no solamente que se acercaba y los tocaba, sino que su cuerpo era transformado, su piel y su corazón era transformado. El Señor, la mujer está con el flujo de sangre, tampoco podría haber tocado al Señor, pero ella sabía que había algo diferente en este Jesús. Y tocó el borde de su manto, a pesar de que la ley le prohibía. Y recibió la santidad de Dios. No se podía tocar los muertos, porque también era impuro. El Señor tocó al leproso y le trajo sanidad y santidad. Tocó a la muerte y le dio vida. Él lleva la santidad, Él llevó la santidad. Y si yo no estoy cerca de Él, no puedo entender lo que es santidad. Entonces cuestiono, me enojo, peleo por cosas que no son, por cosas que no se pueden discutir cuando estoy cerca del Señor. ¿Sabe que hay cosas que son imposibles que yo cuestione cuando su santidad, como le pasó a Isaías, transforma nuestra vida? Cambia nuestra manera de ver las cosas. Antes lo que yo hacía como normal, porque el mundo lo hace, porque la gente lo hace, porque mi cabeza ya lo había concebido de tal manera. Cuando la santidad de Dios tocó mi vida, no lo cuestiono más.
porque hay algo dentro mío que me muestra la oscuridad. Y la luz del Señor viene sobre mi vida. Qué tremendo que es su santidad. Y eso es lo que nosotros recibimos del Espíritu Santo para ser transformados día a día, para poder que el fuego del altar transforme nuestras vidas. El Señor Jesús en Mateo 11 dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué dijo eso el Señor? Porque yo ya no trabajo con mi naturaleza, trabajo con la del Señor. Yo no quiero trabajar con mi naturaleza que está contaminada. Mi naturaleza se queja, mi naturaleza, todo es pesado, todo es difícil, pero cuando el Señor llega a nuestras vidas, Él dice, mi yugo es ligero, mi carga es liviana. ¿Cómo puede el Señor decirnos esto? Porque a medida que yo me acerco a su presencia, yo entiendo las cosas de la manera que Él las entiende. Y ya hay un cambio y soy transformada. Y el gozo del Señor es lo que me fortalece. Clamo cada día para que el Señor me toque con las brasas de su altar. Y me vuelva a tocar, así como Isaías fue tocado con las brasas del altar y su vida fue transformada. Si no somos tocados por las brasas del altar de Dios, de la santidad, andaremos por este mundo en lamentos, en víctimas y en quejas. Su santidad nos transforma. La santidad no es para que caigamos muertos, sino para levantarnos en el poder del Espíritu. En el poder del Espíritu. ¿Y cuánto de santidad y cuánto del Espíritu Santo tengo? Lo que tú quieras tener. ¿Hay un límite? No hay límite. Y no es andar en las nubes, ni andar volando. Es vivir una vida plena, como la vivió Isaías. Donde fue cambiado totalmente. Dice que desde el trono el Señor preguntó. Esta es una pregunta que hace Dios. Después oí que el Señor preguntaba. Ahora es Dios preguntando. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Pregunta. Fíjate la pregunta que hace Dios. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dios, Todopoderoso, que el borde de tu manto cubre el templo, que sublime tu presencia. ¿Estás pensando en nosotros? ¿Estás pensando en mí, con mis debilidades? ¿Estás pensando en alguien? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Pregunta el Dios Todopoderoso. Isaías en el momento responde, aquí estoy yo, Señor. Heme aquí. Envíame a mí. ¿Cómo pudo Isaías, que entró derrotado al templo? Entró derrotado porque la ciudad estaba en un caos, la gente estaba toda confundida, había tristeza, había angustia. Él estaba triste por la muerte de Uzías, él estaba cortado por la mitad. Pero la santidad de Dios produjo una transformación en su vida, de tal manera que cuando Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿A quién voy a enviar a este pueblo que necesita ser transformado? ¿A quién puedo enviar? ¿Quién puede ir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Isaías no dudó y dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Me impacta la palabra. Cuando Dios trabaja en nuestras vidas, no estamos meditando en lo que voy a hacer y en lo que no voy a hacer. ¿Sabe que la santidad nos transforma? Ya no soy especulativo. Si hay una necesidad, envíame a mí, Señor. Yo voy. Es que ese no es mi ministerio. Es que eso Dios no me habló. Es que no tuvo un profeta que...
Cuando Dios muestra una necesidad, la santidad te transforma. La santidad cambia nuestra manera de ver las cosas. ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? Necesitamos las brasas del altar. Las brasas del altar que toquen nuestras vidas y traigan esa santidad, esa revelación de la presencia de Dios para que podamos ser transformados. Si no, es carga, es pesado, es difícil, no podemos. Pero ¿qué es lo que me da nuevas fuerzas? ¿Qué es lo que me habilita para poder ir? ¿Qué me habilita para poder ir? ¿Quién te habilita para poder ir? ¿Quién te habilita para poder ir? ¿En nombre de quién vamos? ¿En nombre de nuestras fuerzas? Por eso nos cansamos, por eso nos quejamos, por eso nos lamentamos, por eso nunca nos tenemos el tiempo. Falta contemplar la santidad de Dios y entrar en la santidad de Dios. ¿En nombre de quién voy? En nombre de Edith Nencio. Muerta soy. Muerta soy al primer intento. No tengo segundo. No vengo en el nombre de Edith, vengo en el nombre del Señor, Dios de los ejércitos, al Todopoderoso. Isaías fue transformado por una visión. Nosotros tenemos una revelación poderosa que es su palabra. Y podemos contemplar lo que dice Isaías y decirle, Señor, yo quiero que me toques con las brasas del altar. Yo quiero vivir en la luz. Yo quiero, así como los serafines, gritar, santo, santo, y que tiemble. Pero mi interior, que sea derrumbado aquello que no pertenece a la santidad. ¿Por qué peleo con todas las cosas que peleo? ¿Por qué peleo con la pornografía? ¿Por qué peleo con las malas intenciones? ¿Por qué peleo con la mentira? ¿Por qué peleo? ¿Por qué? ¿Por qué peleo con esas cosas? Porque peleo en lo natural. Estoy peleando conmigo misma. En el que no puedo, en el que no me salen las cosas. La visión de Isaías fue una cuando estaba fuera, todo derrumbado, una nación perdida, y otra totalmente distinta en la presencia de Dios. Si hubiera sido el Isaías que entró, hubiera dicho, ¿qué voy a hacer yo, joven? ¿Qué voy a hacer yo ante esta gente que están todos quejándose, que están todos destruidos? Pero la santidad de Dios, la presencia de Dios transformó la vida de Isaías. Necesitamos ser transformados. Necesitamos ser transformados. No creas que porque ores 1 hora al día ya estás hecho. Necesitamos ser transformados por la santidad de Dios. No creas que porque llegas el domingo y eres muy fiel con los diezmos y con la ofrenda, ya está. Si no tengo el fuego del altar de Dios en mi vida, no pasa nada. Todo mi esfuerzo es humano y llega un momento en que me derrumbo. ¿Qué nos transforma? Su santidad.